nada más para esclarecer la cosa, ¿no? Entonces, a ver, tenemos, o sea, si tenemos M, transformación de Möbius, y, y N, pues también transformación de Möbius. Donde llamaremos a N un cambio de coordenadas entonces podemos construir una nueva transformación que llamaremos M gorro. Una nueva que llamaremos M gorro y esta la vamos a definir como N a la menos 1 compuesta con M compuesta con N. Entonces, esta cosa va a ser el cambio de coordenadas de M bajo N, ¿no? Así es pura notación, ¿no? Entonces será de M bajo N. Y entonces, a ver, el chiste de esto que estoy diciendo, según yo, se entiende más con lo que había comentado ayer, de que, por ejemplo, en la rotación, yo tengo una rotación por el... Ujú. O sea, yo tengo una rotación por el origen y yo puedo hacer un cambio de coordenadas de tal forma que puedo rotar alrededor de cualquier punto, ¿no? Esa es la idea. O sea, y donde el cambio de coordenadas pues son las traslaciones que me llevan el cero al punto sobre el que quiero rotar. Entonces eso es algo que ya hemos hecho antes. Y bueno, aquí así pues nada más estoy tomando dos transformaciones arbitrarias donde a esta le estoy llamando el cambio de coordenadas nada más pues por facilitar la anotación. Pero ahorita va, en lo que vamos a hacer de la clasificación, pues va a quedar claro, o sea, va a quedar claro esta transformación, qué tipo de transformación tiene que ser, ¿no? No tiene, o sea, sí puedes hacer cambios de coordenadas con cualquier transformación n y pues eso te va a dar un cambio de coordenadas, pero lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un cambio de coordenadas muy específico, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a ver, voy a poner aquí un pequeño teorema. Entonces, a ver, si yo tengo una transformación M, si yo tengo pues, una transformación con
Tengo una transformación de Möbius con Z punto fijo. Con un punto en el plano complejo extendido. O sea, tengo una transformación de Möbius y tomo un punto fijo, ¿no? A lo mejor la transformación tiene más puntos fijos, ¿no? A lo mejor tiene dos, no solo uno, pero bueno, voy a tomar una con un punto fijo. O sea, voy a tomarme uno de los puntos fijos, ¿no? Si tiene más, pues entonces lo que voy a decir también se cumple para el otro punto fijo. Y si no, pues está bien. Si no tiene más, pues es lo mismo, ¿no? Entonces me tomo una transformación de Möbius con un punto fijo y n, pues un cambio de coordenadas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Entonces, M gorro, o sea, M gorro que sería el cambio de coordenadas de M bajo N. ¿Cuál creen que sea? Si yo ya sé que Z es un punto fijo de M, ¿cuál creen que sea un punto fijo de M gorro? Tomando en cuenta que la M gorro pues, está definida de esa forma, ¿no? El punto fijo de M gorro sería la transformación N aplicada a ese punto fijo Z, ¿no? La transformación N aplicada, ajá, exacto. Sí, sí. El cambio de coordenadas, ajá. Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. Entonces, N de Z, ¿sabes qué? Le voy a poner P, nada más para que no, porque Z es como una variable, ¿no? Y si tomo P, pues va a parecer que es un punto más en específico, ¿no? Entonces N de P es punto fijo de M gorro. Ahora, pues, ¿cómo probamos eso? Pues está de volada. Pues calculamos, ¿no? M gorro de N de P, ¿no? Esa es la... O sea, para probar que es punto fijo que N de P es un punto fijo de M gorro, pues hay que evaluar NP en M gorro. Al revés, en M gorro en MP, y si esto da igual a NP, pues entonces ya estuvo. Entonces esto es igual a, ¿qué? A N compuesto con M, compuesto con N a la menos 1, aplicado a NP, ¿no? Según lo que dice aquí, ¿no? O sea, M gorro es N a la menos 1, M, N. Y esto, pues, a ver, aquí N a la menos 1 de N de P, pues eso es P, ¿no? Porque N y N a la menos 1 pues son inversas. Entonces esto me quedaría N compuesto con M aplicado al punto P, ¿no? Pues porque la N y la N a la menos 1 se matan aquí. Y esto es lo mismo que N de M de P. Pero como el P es un punto fijo de la M, entonces esto es igual a N de P. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que N de P es un punto fijo de la M gorrito del cambio de coordenadas de M bajo la N, ¿no? Pues lo que quiere decir este teorema es, si tú tienes una transformación M y un cambio de coordenadas, los puntos fijos de la transformación original van a ser las imágenes los puntos fijos de la conjugada, perdón, del cambio de coordenadas,
van a ser los puntos fijos de la transformación original, pero va a ser las imágenes de los puntos fijos de la transformación original bajo la transformación n, ¿no? Eso es lo que dice. Si cualquier punto fijo de m, su imagen bajo la transformación n va a ser un punto fijo de la conjugada, o sea, del cambio de coordenadas, ¿no? Ok, entonces, a ver, esto, pues hasta ahorita, pues estoy diciendo cosas ciertas y no parece, o sea, no parece que vaya como a ningún lugar, ¿no? Como es que esto lo vamos a usar para empezar la clasificación de las transformaciones. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Todo claro. Va. Va. Transformaciones de Möbius, ¿no? Ya no me ocupo. A ver, entonces, ¿qué era lo que habíamos comentado de las transformaciones de Möbius que tenían? Una de las cosas que habíamos visto era que tenían a lo más dos puntos fijos. Saqué una transformación de Möbius y tenía a lo más dos puntos fijos porque los puntos fijos estaban relacionados con la cantidad de raíces de un polinomio de grado 2, ¿no? Por eso nada más tenía a lo más dos puntos fijos. Entonces, a ver, vamos a considerar vamos a comenzar estudiando las que tienen dos puntos fijos a través de un cambio de coordenadas. Donde el cambio de coordenadas le va a ser, donde el cambio de coordenadas, a ver, vamos a escribirlo, ¿no? Como ya vimos, M de Möbius tiene a lo más dos puntos fijos. Entonces vamos a analizar analizar las transformaciones con exactamente los puntos fijos. Entonces, bueno, la idea es que de esto es, así como hicimos con las isometrías, decir, a ver, una isometría del plano es o una rotación, una traslación, una reflexión o una traslación espejo. Lo que queremos con esto es hacer lo mismo, pero para transformaciones de Möbius. Es decir, a ver, una transformación de Möbius o es elíptica, o es parabólica, o es hiperbólica, o es loxodrómica. Entonces, esto que les estoy diciendo ahorita, pues va a ir saliendo, ¿no? Conforme vayamos analizando cada uno de los casos, pues yo les voy a ir diciendo cuál es cuál, ¿no? Cuál de las transformaciones que nos van saliendo es cada una de las que les dije. Entonces, ajá. A ver, entonces vamos a empezar con dos puntos fijos. Entonces, ahora vamos a supongamos, es que como se prendió el micro, no supe qué. Supongamos que M, transformación de Möbius, o sea, aquí ya no
no voy a estar escribiendo, ya es obvio, tiene Z1 y Z2 como puntos fijos. Entonces yo me voy a tomar un cambio de coordenadas que va a ser una transformación de Möbius que me va a mandar este punto fijo al 0 y este punto fijo de la M al infinito. Entonces, ese es el cambio de coordenadas que yo voy a utilizar para la clasificación. Entonces, consideremos n de ahí. N de z, la transformación que va a ser z menos z1 entre z menos z2. Entonces, a ver, esa transformación, esta nueva transformación de Möbius, que va a ser mi cambio de coordenadas, pues porque le estoy poniendo n, y así le estaba poniendo ya los cambios de coordenadas n. Lo que hace es que, pues, n de z1, o sea, uno de los puntos fijos de la transformación m que yo me estoy tomando lo manda a 0, ¿no? O sea, n de z1 aquí arriba es 0 y acá abajo te queda distinto de 0, porque estoy suponiendo que los dos puntos fijos son distintos, porque si no nada más tendré un punto fijo. Y n de z2 lo manda a infinito, ¿no? O sea, n de z2, pues es infinito. Ok, entonces eso quiere decir que, ¿qué? Que m gorro, a ver, vamos a escribirlo con un poco más de texto. Entonces, los puntos fijos de m gorro, los puntos fijos de m gorro, ¿quiénes van a ser? El 0 y el infinito. Exacto, ¿no? Por el teorema, por este teorema de aquí, los puntos, así yo tengo m y p es un punto fijo y n es el cambio de coordenadas, entonces n aplicado a p va a ser un punto fijo del cambio de coordenadas de m bajo n, ¿no? Eso es lo que dije. Ajá. Entonces los puntos fijos de m gorro serán n, no, más bien, pues sí, van a ser 0 e infinito. Ujú. Ok, va. Entonces, en ese caso, ¿cómo va a ser una transformación de Möbius? ¿Cómo es una transformación de Möbius donde el 0 va a dar al 0 y el infinito se queda fijo? Para que dé 0, B necesitaría valer 0. Que diga, B debería de ser igual a A. B debería ser igual a A. En la transformación M. A ver. La transformación M que es la... Ah, no es cierto. Ayer vimos la transformación más general, que era de la forma E a la IZ por Z menos A sobre Z menos 1 sobre A conjugado. Ajá. Entonces ahí, si
si nuestro punto fijo es z igual a... Ah, no es cierto, ya me hice bolas. A ver, entonces, a ver. Ajá, a ver. Por lo cual, o sea, M gorro es una transformación de Möbius que tiene como punto fijo al 0 y al infinito. Yo creo que podemos deducir qué forma tiene, ¿no? La transformación M gorro con esas propiedades, ¿no? De saber que manda el 0 al 0 y el infinito en el infinito. Por lo cual, pues, si M gorro de Z, pues es una transformación de Möbius de la forma AZ más B entre CZ más D. Entonces, M gorro de 0, eso es B entre D, ¿no? Pero, pues M gorro de 0 tiene que ser 0, ¿no? Entonces, esto es 0, y pues esto implica que B tiene que ser 0, ¿no? ¿Sí? Y M gorro de infinito, pues eso es, según lo que habíamos dicho, era A entre C, ¿no? Pero para que M gorro de infinito me dé infinito, lo que habíamos discutido cuando recién definimos transformación de Möbius era que C tenía que ser 0. Ajá. Entonces, para que M gorro de infinito sea infinito, el punto C tiene que ser 0, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la transformación de Möbius es este vale 0 y este vale 0, ¿no? Por lo tanto, M gorro de Z, o sea, el cambio de coordenadas de M tiene que ser igual forzosamente a A entre D multiplicado por Z, ¿no? Esa sería mi... A entre D multiplicado por Z. Y nada más para facilitar la anotación le voy a poner alfa multiplicado por Z, ¿no? O sea, porque alfa es el cociente de estos dos, ¿no? Es un número complejo. O sea, esto no deja de ser un complejo, ¿no? Entonces, nada más lo voy a escribir así, ¿no? Como alfa por Z. Vamos a ver, vamos a recapitular lo que hicimos hasta ahorita. Entonces, yo tengo que, si tengo una transformación de Möbius, un punto fijo de la transformación de Möbius y un cambio de coordenadas, entonces, cuando yo le aplico el cambio de coordenadas a este punto, la imagen de este punto bajo el cambio de coordenadas va a ser un punto fijo de la transformación que yo obtengo cuando cambio las coordenadas, ¿no? Del cambio de coordenadas M gorro. Ahora, me voy a fijar solamente en transformaciones de Möbius que tienen dos puntos fijos distintos, ¿no? Que son Z1 y Z2. Voy a definir este cambio de coordenadas, que el cambio de coordenadas lo que hace es que el primer punto fijo que es Z1 lo manda a 0 y el segundo punto fijo que es Z2 lo manda a infinito. Entonces, por el teorema anterior, yo sé que el cambio de coordenadas M gorro me tiene que mandar, bueno, tiene que tener como puntos fijos a 0 y a infinito, ¿no? Eso tiene que pasar. ¿De qué forma son las transformaciones de Möbius que satisfacen que M de 0 es 0 y M de infinito es infinito? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? M gorro de Z tiene que ser una expresión donde la B valga 0, este número de aquí sea 0, por esta cadena, digamos, de igualdades. M de 0 es B entre D, pero eso tiene que ser 0, entonces a fuerza B tiene que ser 0. Y M de infinito
es A entre C, pero para que esto sea infinito, pues la C tiene que ser cero, ¿no? Según como definí yo desde el principio del capítulo, cuando empecé definiendo transformaciones de Möbius, vi que para que la imagen del infinito sea infinito, entonces la C tiene que ser cero. Pues de esta forma, si este y este son cero, entonces M gorro de Z, pues tiene que ser un complejo A dividido entre un complejo D, pero pues esto no deja de ser un número complejo, ¿no? Entonces la M de Z, pues va a ser un número complejo multiplicado por Z, ¿no? Y pues sí, efectivamente, cuando la Z vale cero, pues alfa por Z, pues es cero, ¿no? Y cuando yo le meta el infinito, pues me va a dar infinito, ¿no? Porque justamente el número C es cero. Entonces, a ver, pues parece ser que bajo este cambio de coordenadas, las transformaciones de Möbius con dos puntos fijos, pues tienen una expresión sencilla, ¿no? Una expresión que... A ver, vamos a escribir eso. Entonces, a ver, en conclusión, eh, las transformaciones con dos puntos fijos bajo el cambio de coordenadas n, ¿no? Aquí voy a escribir quién es. Tienen pues una expresión muy sencilla, ¿no? Que es pues m gorro de z igual a alfa por z. Entonces, ajá, esto es muy parecido a lo que estábamos haciendo con las isometrías, ¿no? Yo tenía, o sea, definir una rotación alrededor de un punto arbitrario, pues era la expresión analítica, algebraica de esa cosa, pues era trasladarlo, multiplicar por la i teta y luego volver a trasladar. Y sin embargo, rotar alrededor del cero pues era simplemente multiplicar por un complejo unitario, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? La transformación M pues, puede tener su expresión de la forma que sea, pero cuando yo, al saber que como tiene dos puntos fijos y al hacer este cambio de coordenadas, pues la expresión se simplifica así, ¿no? Nada más multiplicar a z por un número complejo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí a nivel visual? Creo que es el momento de meter un buen dibujo. Déjenme ver. Bueno, acá, ok. Entonces, a ver, primero, lo que vamos a hacer es estudiar la transformación original M, dependiendo de cómo sea este número complejo, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner eso. Vamos a estudiar M, dependiendo de cómo sea el complejo alfa, ¿no? Entonces aquí van a ver tres casos básicamente. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar nosotros
o bueno, no sé si en ese orden los vamos a estudiar, pero estos son los casos, ¿no? El primero es que alfa sea un número real, ¿no? Si alfa es un número real, pues entonces m de z igual a alfa por z. O sea, si alfa es un número real, entonces el cambio de coordenadas m gorro va a ser pues una homotecia, ¿no? Porque es simplemente multiplicar por un número real que es expandir o contraer, ¿no? Dependiendo del tamaño de alfa, si es más grande o más pequeño que 1. Entonces, en este caso es una homotecia. El segundo caso es que alfa sea un punto del círculo unitario. Es decir, que alfa sea igual a... O sea, que sea un complejo unitario, ¿no? O sea, que sea de la forma e a la i teta. Entonces, de esta forma, pues m gorro de z, pues es e a la i teta por z, y en este caso, pues es una rotación. El cambio de coordenadas en este caso sería una rotación. Y el último caso es que alfa pues sea un complejo que no, que no es ninguno de los dos, ¿no? O sea, que no es ni un número real ni un punto en el círculo unitario, o sea, que sea pues un complejo de la forma r por e a la i teta, donde pues r es distinto de 1 y teta pues es distinto de 0, ¿no? O de pi. Entonces, en este caso, m gorro de z, donde tengo r por e a la i teta, esto multiplicado por z. Esto es algo que creo que no les he introducido esta definición. O sea, bueno, bueno, sí se los he comentado. O sea, que en este caso, esta transformación es rotar por θ y luego expandir por r, ¿no? Eso es lo que Eso creo que sí ya se los había comentado antes. Esta transformación es rotar por θ y expandir r, ¿no? Entonces es una composición de una rotación con una homotecia. O sea, esta es una composición de estas dos, de dos de este tipo. Y a esas transformaciones en el libro de Visual Complex Analysis le dicen amplitwist. Entonces, no me gusta mucho usar términos en inglés, pero pues creo que es una palabra que sí facilita el entender qué es. Porque es ampli, porque cuando multiplicas por R, pues amplifica, o bueno, al contrario en este caso, pero bueno, es una dilatación. Y twist, porque está rotando por un ángulo teta, ¿no? Por eso esta cosa se llama así. En inglés así le dicen, en ese libro así le dicen amplitwist. Entonces lo que vamos a hacer es decir, a ver, si el cambio de coordenadas es así, es una homotecia, entonces la transformación m va a ser tal. Si el cambio de coordenadas es una rotación, pues entonces la transformación original m va a ser tal. Y si el cambio de coordenadas es un amplitwist, pues entonces la transformación va a ser tal, ¿no? Ok. A ver, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Ajá, a ver, entonces... Ok, pues a ver, vamos a buscar el dibujo que necesitamos. Ajá, aquí está.
Entonces, a ver, a nivel visual, ¿qué es lo que está pasando? Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando con todas estas cosas de que los cambios de coordenadas y no sé qué? A ver, ahí está. Entonces, a ver, yo tengo, de este lado, digamos, voy a trabajar la transformación original M, y de este lado voy a trabajar el cambio de coordenadas, ¿no? O sea, cómo se ve el cambio de coordenadas. Y bueno, de hecho aquí están las flechas, ¿no? De que del cambio de coordenadas N y N inversa, ¿no? Entonces, a ver, yo partí originalmente de una transformación M que tenía dos puntos fijos que eran Z1, aquí está, y Z2, aquí está, ¿no? Y entonces yo aplico un cambio de coordenadas N, donde Z1 va a dar a 0, aquí está el 0, y Z2 pues va a infinito, ¿no? O sea, no, aquí en el plano no lo estamos viendo. Entonces, a ver, vamos a dibujar como una especie de cuadrícula aquí, donde voy a considerar todas las rectas. Voy a considerar, o sea, aquí ya, ahorita vamos a pensar nada más en esto, ¿no? Voy a considerar todas las rectas que pasan por el 0, lo que son todas estas, ¿no? Todas estas que están punteadas así en azul. Van a ser rectas que pasan por el 0, ¿no? Y pensando un poco más a fondo, todas esas rectas azules que pasan por el 0, pues van a ser circunferencias generalizadas que van a pasar por 0 y por infinito, ¿no? Entonces, si son rectas, pues van a pasar por el infinito. Y después me voy a fijar en todas las circunferencias que tienen centro en el 0, ¿no? Entonces, tengo esas dos familias de curvas, ¿no? Las rectas que pasan por el 0 y por infinito, y las circunferencias que van a tener su centro en el 0. Entonces, como circunferencias generalizadas, todas las azules son ortogonales a las moradas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? O ya estoy alucinando. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Pues sí, ¿no? O sea, porque las rectas siempre van a ser ortogonales a las circunferencias porque las rectas pues están pasando por el centro de todas las circunferencias, ¿no? Entonces, en todos estos puntos de intersección, el ángulo que forma la recta con la recta tangente en el punto de la circunferencia en todos estos puntos son rectos. Entonces, eso quiere decir que las azules son ortogonales a las moradas siempre. Ahora, si yo aplico la transformación n inversa, ¿a dónde van a ir a dar las rectas azules? Pues las rectas azules son circunferencias generalizadas que pasan por 0 y por infinito. Y como la transformación n inversa manda el 0 en el Z1 y el infinito en el Z2, pues entonces las azules se van a mapear en circunferencias que van a pasar por los puntos Z1 y Z2 respectivamente. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? O sea, las circunferencias azules pasan por 0 y infinito, ¿no? La transformación n inversa, pues tiene que mandar el 0. O sea, a ver, el Z1 bajo la n fue a dar a 0, ¿no? Entonces, entonces el 0 bajo la inversa, pues tiene que ir a dar a Z1. Y el infinito bajo la inversa de n, pues tiene que ir a dar a Z2, ¿no? Pues porque el Z2 bajo la n fue a dar infinito. Entonces, las rectas que pasan por 0 y por infinito se tienen que mapear en circunferencias que van a pasar por Z1 y Z2, ¿no? Entonces, estas rectas azules se corresponden con estas circunferencias azules que pasan por esos dos puntos. ¿Sí? Sí. A ver, Víctor, los dos Víctors, ¿qué opinan de esto?
Que sí, está bien, profe. Víctor Alan, ¿tú qué opinas? Pues sí, se ve bien. ¿Qué? O sea, no sé. Pero O sea, yo lo veo bien. Entonces te queda claro que las rectas que pasan por el 0 se mapean en circunferencias que pasan por estos dos, ¿eso sí está claro? Ajá. Ok, bueno. Y entonces, las circunferencias moradas son ortogonales a las azules, ¿no? Eso ya se los había dicho. Entonces, las circunferencias moradas, como son ortogonales a las azules, pues se tienen que mapear en circunferencias que van a ser ortogonales a las azules. O sea, estas circunferencias moradas, pues van a ir a dar a circunferencias moradas que van a ser, siempre van a ser, aquí, pues, de hecho, aquí lo estoy poniendo, van a ser ortogonales a las azules, ¿no? Entonces, de este lado, pues tengo las rectas y las circunferencias. Las rectas que pasan por el 0 y las circunferencias que tienen su centro en el 0. Y de este lado, tengo las circunferencias que pasan las circunferencias que pasan por Z1 y Z2, van a ser las azules, y las moradas, pues van a ser circunferencias que van a ser siempre todas, o sea, esta circunferencia va a ser ortogonal a cualquier circunferencia que pase por esos dos puntos, ¿no? Esa es una propiedad interesante, ¿no? Que las moradas siempre van a ser ortogonales, o sea, las circunferencias moradas siempre van a ser ortogonales a las circunferencias azules, a cualesquiera azules que yo me tome. Entonces, esto es lo que está, digamos, diciendo el cambio de coordenadas, es que tú tienes una transformación de Möbius, tiene dos puntos fijos. Entonces, el cambio de coordenadas simplifica esta situación en esta situación de aquí, ¿no? Eso es lo que está pasando. Donde, pues ahora sí, si la transformación del cambio de coordenadas M, por ejemplo, es una homotecia, ¿eso qué quiere decir? Que si yo me tomo un punto, por ejemplo, un punto en el plano si el cambio de coordenadas es una homotecia, entonces este punto va a ir a dar a otro punto dentro de la misma línea recta, ¿no? Porque la homotecia solamente estira o encoge o incluso voltea o cambia de dirección, ¿no? En caso de que sea negativo el factor porque estás multiplicando, pero si la M gorro es una homotecia, entonces este punto en esta recta azul, pues va a ir a dar a otro punto dentro de esta misma recta azul. Y eso lo que querría decir es que aquí si esta cosa es una homotecia, entonces los puntos, por ejemplo, en esta recta, en esta circunferencia azul, pues van a ir a dar a otro punto en esta circunferencia azul, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que haríamos la próxima semana, que ahorita ya quedan 5 minutos. A ver, entonces. Una pregunta, profe. Sí, dime. Por ejemplo, en el ejercicio 41, bueno, en el primero, bien que hay que demostrar que una homotecia es composición de dos inversiones circulares. Ajá. Entonces, ahí debería de tomar una circunferencia a la que se ha de tomar un punto sobre, por ejemplo, una de esas rectas azules, una de esas circunferencias generalizadas, y fijarme en su inversión, y luego de ese punto volver a tomar su inversión, o cómo podría empezar con una sugerencia. Porque Pues sí, o sea, una homotecia es agarras al complejo Z y lo multiplicas por un número real positivo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, si tú te tomas dos circunferencias que tengan centro en el 0, esa cosa te va a dar y tú inviertes con respecto de las dos, primero con respecto de luego con respecto de eso te va a dar una homotecia. Ahora, eso siempre te va a dar una homotecia, nada más tienes que hacer el cálculo y ya, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo cualquier homotecia? O sea, si yo tengo una homotecia arbitraria, ¿cómo tienen que ser los radios de las circunferencias para que eso me dé la homotecia que yo quiero, ¿no? O sea, si tú inviertes sobre dos circunferencias que tengan centro en el 0, eso te va a dar una homotecia, ya. O sea, de eso es fácil de que lo cheques, ¿no?
Ahora, dada una homotesia arbitraria, la que sea, ¿cómo tienen que ser los radios de las dos circunferencias para que la homotesia que te dé invertir sobre ellas dos te va a dar la que quieres, ¿no? Eso es lo que te tienes que fijar. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué sale con eso. Va. Bueno. Entonces, a ver.